Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, me ha conmovido profundamente y creo que a ustedes también les tocará el corazón. Hablamos de esos momentos en la vida de las celebridades que nos demuestran que, detrás de los focos y la fama, hay personas con sentimientos, con familia, y con un amor que trasciende las pantallas. Hoy el foco está puesto en una figura que todos conocemos y admiramos, Can Yaman, y en un gesto de su padre que ha resonado con una fuerza increíble, dirigido a una persona muy especial, Demet Özdemir. Prepárense porque esto es más que una simple noticia, es una mirada al lado humano, al afecto sincero, y a esas palabras que, créanme, valen oro. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción. Nos ayudan muchísimo y lo más importante, no se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de historias, curiosidades y momentos que esperamos les hagan sentir algo especial. Ahora, vamos al grano. Todos sabemos la conexión que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue una de esas parejas que de inmediato capturó la atención del público. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, la chispa también parecía muy real. Si bien su relación romántica llegó a su fin, el cariño y el respeto, al parecer, perduran. Y es ahí donde entra en juego una figura fundamental en la vida de Can, su padre. El señor Gulben Yaman, una persona que por lo que hemos podido percibir, tiene una gran sabiduría y un amor incondicional por su hijo y por extensión, por aquellos que han formado parte importante de su vida. Imaginen la escena. No estamos hablando de una declaración pública grandilocuente, no. Estamos hablando de algo mucho más íntimo, más genuino. Se trata de unas palabras dichas desde el corazón de un padre que ha visto crecer a su hijo, que ha sido testigo de sus alegrías, de sus desafíos, y que con esa perspectiva única que solo los padres tienen, ha sabido apreciar la calidad humana de las personas que llegan a la vida de sus hijos. Y en este caso esas palabras, esas frases cargadas de afecto y respeto, fueron dirigidas a Demet Özdemir. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el padre de Can Yaman a Demet? Bueno, los detalles son escasos porque, como les decía, no fue un evento público. Sin embargo, la esencia de su mensaje se ha filtrado, y es lo que realmente nos importa. Se dice, y esto ha sido recogido por varios medios y comentado por fans con gran emoción, que el señor Yaman expresó palabras de admiración y aprecio hacia Demet. Habló de su talento, de su profesionalismo, y de la bella persona que es. Pero lo que realmente ha tocado la fibra sensible es la forma en que se refirió a ella, no solo como una colega o una expareja de su hijo, sino como una persona digna de respeto y afecto. Piensen en la importancia de esto. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser volátiles y donde las opiniones a menudo se polarizan, el hecho de que el padre de Can Yaman haya decidido expresar públicamente, o al menos de forma que haya trascendido, su aprecio por Demet, dice mucho sobre la clase de persona que es el señor Yaman, y sobre el impacto positivo que Demet tuvo en la vida de su hijo, y por ende en su familia. No se trata solo de decir, ella es buena persona. Se trata de reconocer públicamente, y esto es lo que emociona, la valía de alguien. Es como si dijera, mi hijo tuvo la fortuna de compartir momentos con alguien especial, y yo, como padre, también reconozco y valoro esa bondad y ese talento. Estas palabras, aunque sencillas en su formulación, llevan consigo un peso emocional enorme. Son el eco de un hogar, de una familia que, a pesar de que la relación sentimental entre Can y Demet haya terminado, valora los lazos humanos y la calidad de las personas. Imaginen el impacto en Demet. Recibir un reconocimiento así, no de su expareja, sino de su padre, debe ser un bálsamo. En un ambiente donde las críticas pueden ser constantes y la fama puede ser un arma de doble filo, unas palabras de aprecio genuino por parte de la figura paterna de alguien que fue importante en su vida, son un tesoro. Es una validación, una muestra de que, más allá de los altibajos de una relación, hay un reconocimiento a su persona, a su esencia. Y eso, créanme, es algo que jamás se olvida. El señor Yaman, con este gesto, no solo ha mostrado su madurez y su visión como padre, sino que también ha solidificado la idea de que las personas que forman parte importante en la vida de nuestros hijos, merecen nuestro respeto y, cuando es sincero, nuestro afecto. Es un ejemplo para muchos. Nos enseña que no debemos aferrarnos a resentimientos o a las divisiones que a veces imponen las circunstancias. Si una persona dejó una huella positiva, si aportó luz, merece ser reconocida. Y aquí es donde la emoción realmente nos embarga.
No es solo la relación pasada de Can y Demet lo que nos interesa. Es la forma en que las familias, las figuras paternas, pueden tener un rol crucial en la validación de experiencias y de personas. Las palabras de Guben Yaman a Demet son un recordatorio de que en el fondo, todos anhelamos ser vistos, ser apreciados por quienes somos. Y cuando ese aprecio viene de una fuente tan pura como el amor de un padre, el impacto es aún mayor. Pensemos en las posibles razones detrás de estas palabras. Quizás el señor Yaman ha visto cómo Demet ha manejado su carrera, su vida personal, con dignidad y profesionalismo. Quizás ha notado la bondad en sus interacciones. O quizás simplemente al ver la felicidad que su hijo sintió en algún momento con ella, y al percibir la calidad de Demet como persona, ha querido expresar su gratitud por haber sido parte de la vida de Can. Sea cual sea la razón exacta, el resultado es un gesto que ha enternecido a muchos. Este tipo de historias nos recuerdan que el mundo de la farándula no está desprovisto de humanidad. Que detrás de los titulares sensacionalistas y las especulaciones, hay seres humanos con la capacidad de sentir, de apreciar y de expresar afecto de maneras sorprendentes. El padre de Can Yaman, al dirigirse a Demet con respeto y admiración, ha enviado un mensaje poderoso sobre la importancia de las conexiones humanas y del reconocimiento mutuo, incluso después de que una relación haya evolucionado. Y es precisamente esta autenticidad, esta capacidad de ir más allá de las convenciones, lo que hace que esta historia sea tan especial. Las palabras de un padre tienen un peso, una autoridad moral que pocas otras cosas pueden igualar. Si el que conoce a su hijo más que nadie ve en Demet una cualidad digna de elogio, es muy probable que esa cualidad sea real y profunda. Nos hemos acostumbrado a ver noticias sobre rupturas, sobre enfrentamientos, sobre polémicas. Por eso, cuando surgen historias como esta, que hablan de respeto, de aprecio, de un vínculo familiar que extiende su afecto a personas que fueron importantes para su hijo, el corazón se nos derrite un poquito. Es un soplo de aire fresco en un mar a veces turbulento. El padre de Can Yaman ha actuado como un puente, como un mediador de afecto. Ha demostrado que no es necesario mantener una distancia fría o distante con las personas que formaron parte de la vida de su hijo, especialmente si esa persona dejó una impresión positiva. Al contrario, ha abierto la puerta a un reconocimiento sincero, a unas palabras que sin duda, deben haber sido muy bien recibidas por Demet. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más interesante. ¿Qué podemos aprender de esto? Mucho. Podemos aprender a valorar las relaciones humanas en su justa medida. A no descartar a las personas que aportaron algo bueno a nuestras vidas, solo porque las circunstancias cambiaron. Podemos aprender de la generosidad de espíritu, de la capacidad de ver lo bueno en los demás, incluso cuando ya no están tan cerca. El gesto del señor Yaman es un ejemplo de inteligencia emocional y de madurez humana. No se trata de favorecer a una persona sobre otra, sino de reconocer el valor intrínseco de cada individuo. Y al hacerlo, no solo honra a Demet, sino que también eleva la percepción que tenemos de su familia y de sus valores. Así que, mis queridos amigos, cuando pensamos en las palabras de un padre a la expareja de su hijo, no imaginemos frases vacías o protocolares. Imaginemos un reconocimiento sincero, cargado de la sabiduría y el amor que solo un padre puede ofrecer. Palabras que estoy segura resonaron en el corazón de Demet Özdemir y que a nosotros, como observadores de estas historias, nos dejan una sensación de calidez y de esperanza en la bondad humana. Hemos llegado al final de este recorrido por una historia que espero, les haya conmovido tanto como a mí. Hemos visto cómo las palabras de un padre pueden tener un impacto profundo, trascendiendo relaciones pasadas y reconociendo la calidad humana. El gesto del señor Guben Yaman hacia Demet Özdemir es un bello recordatorio de la importancia del respeto, del aprecio sincero y de la conexión humana. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a escucharme y a compartir este momento conmigo. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya hecho sentir algo especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este gesto? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan emocionarse con esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.